espada de Jehová. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. ¡Grito de victoria! Al Dios de Israel, cantaré alabanzas al Santo de Israel, cantaré alabanzas al Dios de Israel, cantaré alabanzas al Santo de Israel, cantaré con gozo, me gozarán de él. Gritaré con fuerza y diré que grande es Él. Cantaré con gozo.
Aleluya, gloria a Dios. Muy buenos días, queridos amigos, queridos vecinos, amados hermanos de la iglesia y todos los que nos pueden alcanzar ahora. Es un privilegio para mí el poder estar aquí presentes, haber ingresado a sus hogares. Fíjese, nosotros muchas veces proponemos hacer cosas, pero el Señor de alguna manera establece su voluntad. Así que esta mañana yo quiero ofrecerles una enseñanza con respecto a lo que Dios hace para poderse comunicar con nosotros. Entonces, el tema de hoy sería el hablar de Dios, la forma en la cual el Señor nos habla. Antes de seguir adelante, bueno, yo quiero leer esta parte que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y verso 1, que dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Este es un texto muy importante en el que nosotros podamos dilucidar lo que el Señor quiere decirnos y muchas veces nosotros que de pronto no hemos logrado entenderlo. Así que vamos a orar por un momento. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de poder hablar de ti, Señor, hablar de tu palabra, Señor, poder poner en el corazón de mis hermanos y de mis amigos lo que tú dices en tu palabra, cómo lo dices y para qué lo dices. Señor, por favor, ilumínanos. Señor, no falte tu espíritu, que nosotros podamos tener la unción tuya para poder comunicar esta bendita y santa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice que Dios ha hablado y lo ha hecho siempre a través de muchas cosas. Entonces, hoy quiero meditar un poco en las formas en las cuales Dios nos habla. La primera es que es mediante su voz. Ahora, mire, yo tengo la experiencia de que muchas veces hemos dicho: Dios ya no habla, es imposible que Dios hable en forma audible. Pero en realidad, fíjese, el Señor es totalmente supremo. Él puede hacer y deshacer. Él es dueño de todo lo que quisiera y lo que quiere. Así que nadie puede decir esto sí y esto no. Nadie puede poner al Señor en un cuadro. Así que si el Señor quiere hablar en voz audible a alguien, pues lo va a hacer. No hay ningún problema de ello. Mire lo que dice Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, esta es una expresión muy tremenda. ¿Por qué? Porque aquí el Señor denota el hecho de que Él es como es y nadie puede interferir en eso. Ninguna idea humana, ningún conocimiento, ningún deseo, ningún cuadro que el hombre pueda poner puede hacer de que el Señor cambie. El Señor es el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que nosotros muchas veces como hombres queremos ponerle al Señor parámetros. Creemos que el Señor no puede actuar de esta manera, no puede decir esto o no va a decir, o va a decirlo de esta manera. Porque mire, nosotros estamos pensando que Dios es como nosotros. Pero no, hermano, Dios es Dios. Por eso es que Él le dice a Moisés: yo soy el que soy. Entonces es una forma en la cual establece Él un contacto directo, un hablar directo con sus siervos. Ahora, Él también puede hablar a través del silencio. Esto es increíble, pero ¿cómo alguien puede hablar a través del silencio? Pues sí, el Señor lo hace y lo hace de unas maneras increíbles. Mire lo que dice Oseas capítulo 2, verso 14. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Ahora, ¿cómo es que alguien puede hablar al corazón? Solo el Señor. ¿Y cómo se puede hablar al corazón? Sin palabras. En realidad, mire, muchas veces nosotros como parte de la iglesia, como parte de este grupo que el Señor tiene, es su iglesia que está diseminada en todo el mundo. Esta iglesia muchas veces necesita un trato especial. Y a veces el trato especial no se puede dar a no ser que el Señor promueva el que podamos ser llevados a un lugar solitario, a un lugar donde no hay nada, un lugar donde hay deficiencias, un lugar donde se siente mucho calor, donde se siente mucho frío, donde se tiene soledad. Allí es donde el Señor pues va a llevar a su iglesia. Por eso dice, pero he aquí, yo la atraeré. Hay otra versión que dice, yo la enamoraré. Yo la voy a cautivar para llevarla al desierto. Muchas veces nosotros en el desierto tenemos que aprender que de Él es que nosotros recibimos todo. Tal vez en este tiempo en el cual estamos viviendo esta cuarentena, podría ser que algunas personas pudieran estar teniendo soledad. Yo quiero pensar algo así como esto. A veces nosotros vivimos solos, tenemos parientes, pero no estamos en el lugar donde están todos, sino que en el lugar donde nos encontramos solos. Los parientes no están, los padres no están, los hermanos no están y entonces, podríamos tener parientes en la iglesia, pero ahora no hay reuniones eclesiales. Por consiguiente, pues podríamos estar solos en nuestra habitación. Y es ahí donde el Señor comienza a tratar con cada uno de nosotros. Podríamos estar también rodeados de un montón de personas, pero el Señor nos metió en el desierto. Entonces allá todo nos parece raro, no tienen sabor las cosas, no tienen sentido las situaciones, no podemos dormir bien, despertamos, quisiéramos dormir, descansar, pero no podemos. ¿Por qué? Porque nos llevaron a un desierto. Y allí es donde el Señor quiere hablar con nosotros, cuando hay deficiencias, cuando hay necesidades, cuando hay soledad. Es allí donde el Señor trata con nosotros. Mire cómo dice Isaías 43. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para vuestro Dios. ¿Cómo es que vamos a allanar calzada? ¿Cómo es que vamos a enderezar el camino? Pues poniéndonos a derecho con Él. No se puede, uno no podría decir que está caminando con Dios si los caminos que uno tiene son caminos tortuosos, son caminos raros. Los caminos que el Señor anhela para nosotros son caminos rectos, caminos tal vez de su vida, tal vez algo inaccesibles, tal vez preocupantes todos, pero mire, son rectos. Al Señor no le agradan los recovecos. Al Señor no le agrada que nosotros hagamos las cosas a nuestra forma y parecer. Él quiere que nosotros las hagamos como Él tiene diseñadas para nosotros. Mire, cuando los caminos nuestros son rectos, cuando los caminos nuestros son caminos que al Señor agradan, es increíble lo que nos puede suceder. Fíjese, podríamos estar en el desierto, como decíamos antes, pero si necesitamos agua, pues del sequedal va a fluir agua para nosotros. Si necesitamos un camino para andar, pues va a haber un camino, porque el Señor hace caminos nuevos para cada uno de aquellos que se agradan de Él. Entonces necesitamos clamar esta historia, clamar esta verdad, clamar esto que el Señor está reclamando de nosotros, que enderezamos nuestras veredas, que caminemos recto delante de Él, en justicia, en verdad y en equidad. Mire cómo dice Job 13:5. ¿Quién dirá que guardaréis completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Oiga, hermano, quiere decir de que muchas veces nosotros necesitamos aprender a callar, a ponernos en silencio. Qué difícil es a veces el mantenernos sin habla.
el mantener sin tener que esbozar palabra, el tener que evitar el excusarnos, porque muchas veces solo por excusarnos no podemos parar de hablar. ¿Por qué? Porque sencillamente hay inseguridad, porque tal vez hay demasiado conocimiento, o porque de pronto hay autosuficiencia. Entonces, por esa razón es que necesitamos aprender a callar. Callar delante de la presencia del Señor sin reclamar, sin refunfuñar, sin refutar lo que está pasando en nuestras vidas. Porque yo creo que a cualquiera que le esté pasando algo feo, pues no va a estar tranquilo. Él de pronto puede reaccionar, pero qué importante es que podamos aprender a decir: Señor, yo sé que estoy en tus manos y yo sé que tú estás obrando en mi vida y que todas las cosas son para bien de los que te amamos. Por lo tanto, cierro mi boca. Así como Job. Mire, Job, él todo lo que pasó, qué tremendo. Yo tenía cierto temor, me recuerdo hace algunos años atrás, de leer ese libro. Es un libro tremendo, pero sin embargo, qué grandes enseñanzas tiene para nosotros, porque necesitamos entender que el Señor es el que gobierna todas las cosas. Mire, solo el Señor ha necesitado un virus y ha puesto al mundo entero de vuelta y media. Qué cosa tan tremenda. Uno puede decir: no, que Dios, que esto, podríamos reclamar, pero mire, solo un virus. Recuerdo que un hombre muy poderoso refunfuñaba y reclamaba al Señor y decía: yo no creo que tú existas. Además, a última hora, si tú existieras, mátame ahorita, porque yo sé que tú no estás. Tú no puedes hacer eso. Así que el hombre se fue en su caballo más allá y de pronto se cayó al suelo. Cuando fueron a verlo, estaba muerto. Y después que le hicieron la necropsia, no encontraban qué cosa es lo que le había pasado, porque ni siquiera tenía un infarto al miocardio. Pero cuando hicieron la autopsia más profunda, encontraron que un pequeño mosquito se había metido por su nariz y había picado una parte de su cerebro, la cual anuló, quebró todo y paró la máquina. Por lo tanto, aquel murió. Mire, el Señor no necesitó un rayo para matarlo, no necesitó un tren, no necesitó una tremenda tormenta. No, un mosquito tan diminuto que pudo entrar por su nariz y alojarse en su cerebro. Un virus es lo que nos tiene en este momento, en esta zozobra, en la cual tenemos que cuidarnos de no salir a la calle, de no contaminarnos, de cuando entramos lavarnos y bañarnos y lavar la ropa. Qué bárbaro, hermano. Aprender a callar es lo que necesitamos hacer. Otra de las cosas que el Señor nos enseña, por la cual nos habla, es por medio de sus sacerdotes. El Señor tiene sacerdotes en todo lugar. 1 Samuel 10:22 dice: volvieron pues a consultar al Señor: ¿llegó ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: sí, está escondido junto al bagaje. Mire qué tremendo. El Señor en un interview con sus sacerdotes. Estamos hablando del rey Saúl. Saúl había sido escogido por Dios, a pesar de que él no quería darle un rey a Israel. Israel reclamó y pidió y dijo: los demás pueblos tienen reyes, porque nosotros no podemos tener reyes, así que danos un rey. Y el Señor, sin querer, les dio un rey. Les dio un rey que era el más hermoso de todos. Dice que era hermoso en parecer, tenía una cabeza más arriba de todos los más grandes del pueblo y era alguien muy imponente. Pero había algo en el corazón de Saúl. Había gran temor, gran cobardía. Mire, ¿hasta qué punto fue? Miren, tenían ya que llamarlo, tenían que coronarlo. Y él se escondió. No encontró mejor solución que hacer ¿cómo le podría decir? El ridículo más grande frente al pueblo. Así como la avestruz,
que muchas veces para esconderse solo escarba un hueco en el piso y ahí meta su cabeza y piensa que con eso ya está escondida. De igual manera Saúl pensó que podía hacer eso. Sin embargo, el Señor habló por medio del sacerdote y dijo, sí, está ahí y está escondido junto al bagaje, junto al equipaje, junto a las maletas, ahí está metido. De allí tuvieron que sacar a Saúl. ¿Por qué? Porque el Señor habló. Ahora mire lo que dice el 28:6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Esta es otra idea de lo que quiere decir el que el Señor hable. Resulta que Saúl en su caminar ya como rey había desobedecido. Había hecho algo que al Señor no le agradaba y entonces él pensó de que la única manera que él tenía de poder tal vez comunicarse con Dios era hacer él lo que el sacerdote hacía. Mire, tomó tal injerencia, se subió tanto que pensó que podía usurpar el puesto del sacerdote. Así que él consultó, hizo todo lo posible y no pudo llegar a nada. Al final tuvo que ir a una pitonisa y la pitonisa le enseñó lo que verdaderamente el Señor estaba pensando de él. Mire qué cosas tan tremendas. A veces nosotros no podemos imaginarnos lo que el Señor tiene en mente. Así que por esa razón es mejor esperar que el sacerdote hable. Hay sacerdotes que son levantados por Dios. Sacerdotes que son puestos delante del pueblo del Señor para ministrar delante de la iglesia y delante de Dios también. El sacerdote tiene el lugar de pedir por el pueblo y hablar con Dios por el pueblo. Estar siempre en el medio. Mire, la culpabilidad del sacerdote muchas veces es el hecho de que no ocupa su lugar. Por lo tanto, el pueblo muchas veces se puede descarriar porque dice, cuando no hay visión, el pueblo se descarría. ¿Y por qué no hay visión? Porque los sacerdotes que el Señor levantó no están haciendo su trabajo. La otra cosa por la cual, o la otra forma por la cual el Señor puede hablar es por medio de sueños. Los sueños siempre han sido, digamos, algo accesible tal vez a cada uno, tal vez a todos nosotros. Pero miren, Mateo 2:12 dice, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes el Grande, se fueron a su tierra por otro camino. Entonces, el Señor habló en sueños a José y a María que llevaban a Jesús. Mire, Herodes, en un engaño tan tremendo, a los magos, aquellos hombres que vinieron de Oriente buscando al Señor Jesús, siguiendo su estrella, ellos habían logrado descubrir que Jesús tenía una estrella, el Rey del universo tenía una estrella que los guiaba al camino donde Él estaba. Entonces ellos fueron a buscar al Rey. Y cuando hablaron con el rey en una forma muy astuta dijo, por favor, cuando lo encuentren, avísenme, porque yo también quiero irlo a adorar. Y en realidad lo que en el corazón tenía Herodes no era adorar al Señor, era matarlo. Así que por eso es que el Señor en sueños les habló a sus padres. Y allí es donde ellos pudieron cambiar esa parte. Mire, no es la primera vez que el enemigo ha querido matar a los niños, ha querido matar a las personas que les son nocivas. Mire, el enemigo, como dice el dicho, pues más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, esto sinceramente es porque él tiene tanto tiempo de conocer, tanto tiempo de haber estado observando cómo es que el Señor puede usar a las personas. Entonces, él quería matar a Jesús porque a pesar de eso, él también sabía quién era Jesús, también sabía quién era Moisés. Mire, tantos niños que en la palabra del Señor han sido útiles en las manos de Dios. El enemigo quiso destruirlos. Uno de ellos es José, por ejemplo, que casi lo matan sus hermanos. Si no fue porque Judá intervino, pues hubieran matado a José.
Mire, cuán importante es que nosotros podamos tener ¿cómo les puedo explicar? Una agudeza especial para poder entender en sueños lo que el Señor nos está diciendo. Qué difícil es hacerlo. Solamente se puede conseguir entenderlo a través del Espíritu. Hay cosas que a uno nunca le han sobrevenido. Yo nunca pensé en esto, sin embargo estoy soñando en esto y en aquello. Mire, no importa eso. El Señor cuando quiere hablar lo hace y lo hace perfectamente. Mire, el sueño que le dio el Señor a Nabucodonosor, que no era de la iglesia, que no era del Señor, sin embargo hacía la voluntad de Él. Él le mostró todo el futuro de lo que nosotros íbamos a tener que vivir a través de todos estos siglos hasta nuestros días. Hemos visto los 5 imperios que han estado funcionando. Ahora, mire, el hombre ha querido instaurar su imperio, el 5.º imperio. Pero no se ha logrado a través de todos los tiempos. Pero ya el Señor lo había mostrado muchos siglos atrás, por sueños. Joel 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones. O sea, hay varias formas en las cuales el Señor va a hablar, por sueños, por visiones, por profecías. Pero aquí yo quiero tocar por este momento los sueños. Los sueños dice que son para los viejos. Yo no sé por qué, pero el Señor va a usar ancianos para los sueños. Tal vez porque no tengan la misma fuerza que un joven o porque no tengan la experiencia de un niño. Por esa razón es que el Señor puede hablar a través de los viejos, a través de los ancianos. Pero, ¿cómo es que se da esto? Porque dice en los últimos tiempos, después de esto, después de que el Señor Jesucristo haya venido sobre la tierra, después que el Señor Jesucristo haya sido llevado a los cielos, después de esto, 50 días después, vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da este tipo de sueños, sueños que son reveladores, sueños que son para poder ayudarnos a seguir adelante. Él también usa intermediarios, usa personas de diferentes cosas y animales inclusive. Por ejemplo, tenemos aquí a una persona, dice Éxodo 18:21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10,000 y de 1,000. Mire, este consejo llega a través de una persona que no era del pueblo de Israel. Era el suegro de Moisés, Yetro. Y dicho sea de paso, Yetro era un sacerdote que no era sacerdote de parte de Dios. Era un sacerdote pagano. Sin embargo, él viene y habla con Moisés. Y le dice, Moisés, te estás equivocando. Si sigues en este plan, vas a morir tú y vas a matar a este pueblo. O los enloqueces y tú mueres. Y, en fin, le explicó la situación. Así que mira, lo que tú tienes que hacer es que tienes que escoger hombres temerosos de Dios. Miren qué cosa tan tremenda. Temerosos de Dios. Que no sean amantes a ganancias deshonestas. Entonces, con esto está dando una pauta para la iglesia del desierto. Porque Israel viene a ser la iglesia del desierto. Y el Señor siempre se ha ocupado de la iglesia. ¿Y por qué digo que la iglesia del desierto viene a ser ellos? Claro que sí, porque dice que había una roca que los seguía. El apóstol Pablo dice esto, había una roca que los seguía y esta roca era Cristo.
Entonces ellos recibían el agua, recibían el alimento, recibían todo de parte de Cristo. Por lo tanto, ellos vienen a ser la iglesia del desierto. El ejemplo para nosotros, el espejo en el cual nosotros como iglesia tendríamos que vernos. Porque todo lo que a ellos les pasa en lo físico, pues a nosotros en lo espiritual. Así que tenemos una buena evidencia de lo que podríamos hacer. Pero miren, yo lo que quiero resaltar es de que el Señor habló a través de Yetro para poder solucionar el problema en el cual Moisés se encontraba. El Señor también habla a través de los animales. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Claro que sí. El Señor habla a través de los animales. Mire cómo dice Números 22, 28. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo, que me has golpeado estas 3 veces? Yo creo que Balaam se cayó de espaldas con esto. Nunca se ha oído a un animal hablar. Sin embargo, el Señor abrió la boca de esa asna para que pudiera hablar y poner las cosas en evidencia delante de este profeta, que dicho sea paso era un profeta del Señor, pero que estaba caído. También el Señor habla a través de las cosas. Pero ¿cómo es que Dios puede hablar a través de las cosas? Claro que sí. Mire el ejemplo. 1 Samuel 5:4 dice: pero al levantarse temprano al día siguiente, otra vez Dagón había caído sobre el rostro a tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y sus 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Y este dios era muy venerado por ellos. Los filisteos logran vencer a Israel, capturar el arca del pacto, que era el representante, la presencia del Señor, y ellos se llevaron el arca y no tuvieron mejor idea que meterla al templo de Dagón. Pero allá justamente el Señor habló a los enemigos de Israel, y estos que no se imaginaron, el Señor hizo que Dagón cayera delante del arca del Señor. Fue esto tan tremendo, tan impactante para ellos, que dijeron: no podemos tener a este Dios, el Dios de Israel, así que tenemos que devolver el arca. Y lo hicieron. Muchas cosas les acontecieron. Miren, les comenzaron a salir tumores por todo el cuerpo, tumores cancerígenos, horribles, horrorosos. Los ratones comenzaron a invadir sus tierras, se comían todo. Era una cosa desesperante para los filisteos. Entonces dijeron: no, tenemos que devolver el arca. El Señor habló a través de todas estas cosas. Ahora mire, Hechos 1:26 dice: echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que el Señor también habla a través de la suerte. Mire, ¿cómo? O sea que el Señor le gustan los sortilegios. No estamos hablando de sortilegios aquí. Estamos hablando de que muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones que no son tan difíciles. Los apóstoles, después que el Señor Jesús se marchó, Judas había caído, necesitaban cubrir ese puesto. Y entonces tenían a 2 postulantes. Y estos 2 postulantes debían cubrir el puesto del que había caído. Así que, como no sabían cuál, habían preguntado y habían indagado entre ellos y tal vez no llegaron a un acuerdo. Así que tuvieron que tirar una moneda. No sé cómo podríamos decir, echar suertes, tal vez tirar unas piedras, no lo sé, pero la verdad es de que cayó la suerte sobre Matías. Matías era el que debía cubrir el puesto de Judas. El Señor habló a través de esto y siempre lo ha hecho. No es solamente ahí, mire, el Señor también usó el Turim y el Urim para que el pueblo de Israel pudiera ser llevado también. Eran expresiones muy tremendas que el Señor había puesto en el pectoral del sacerdote. Estaba en el corazón del sacerdote. Allí estaba el Urim y el Turim.
Y es por medio de eso también que el Señor hablaba. También habla a través de las circunstancias. Y las circunstancias pues tienen que ver con accidentes, tiene que ver también con enfermedades. También, mire, el Señor puede hablar a través de la muerte. A veces nosotros no queremos escuchar la voz del Señor, pero entonces aplica la muerte para que nosotros podamos oír. A veces nosotros mismos estamos siendo encausados por medio de esto. O sea, nos enfrentamos a la muerte y allí es donde estamos recibiendo del Señor su bendición. Hay gente que antes de morir ha hecho lo que ha querido, pero han recibido la enseñanza del Evangelio, han recibido a Cristo inclusive, y estando en el lecho de muerte son enfrentados. Y el Señor, detrás del velo, trata con ellos. Tal vez el Señor ha salvado más personas estando en el momento de la agonía que cuando nosotros estemos predicándoles. Es tremendo lo que el Señor hace, y todo esto es por amor, amados hermanos. El Señor trata con nosotros a través de la muerte, tal vez nuestra o de los demás, pero Él lo hace para que nosotros podamos entender que Él es el Señor. También lo hace a través de la escasez, cuando tenemos falencia, cuando no tenemos suficiente, cuando nos falta, cuando la carestía es tan tremenda y entonces toda la familia tal vez esté sufriendo, nuestros niños. Pero mire, a través de Él y de esa necesidad, de esa escasez, el Señor trata con nosotros. Es increíble, pero resulta de que yo tengo muchos amigos que en el tiempo de juventud estuvimos viviendo juntos aquí por el trabajo, por la universidad, en fin, pero ellos lograron irse a los Estados Unidos y algunos otros países. Y estando en esos lugares, ellos recibieron a Cristo y ahora congregan en una iglesia y todo. Yo me alegro tremendamente de eso, pero yo digo, ¿cómo fue eso? Si aquí eran tan reacios a las cosas de Dios. Tal vez me juzgaron, tal vez me trataron mal porque yo seguía al Señor, pero ellos solo tuvieron que irse. ¿Y qué les pasó allá? Muchos de ellos tuvieron que pasar escasez, soledad. Tuvieron que verse abrumados por la vida. Ellos pensaron que iban allá a desarrollar tremendamente, iban a encontrar el camino de la felicidad, y sin embargo allá fueron acorralados. Y entonces en medio de esa escasez, en medio de su frustración, en medio de sus necesidades, tuvieron que buscar a Dios. Y allí es donde el Señor trató con ellos, habló con ellos. También Él habla por medio de visiones. Y mire cómo dice 1 Samuel 3:15. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió la puerta de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Esta es una historia muy, muy triste en realidad. Elí, siendo el sacerdote, el profeta de aquel entonces del pueblo de Israel, fue levantado por Dios definitivamente, pero él no había hecho las cosas bien. Así que sus hijos hacían lo que querían en el templo. Miren, eran hombres hijos de Belial en realidad, porque hacían cosas que ni siquiera en el pueblo se hacía. Era de temer. Y el Señor ya estaba harto, cansado de esto. Cuando Samuel, todavía pequeñito, al año fue llevado al templo para vivir allá, porque Ana, su madre, lo llevó y lo dejó allá para que sea el sacerdote del Señor, porque eso es lo que ella le había prometido a Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, te lo voy a devolver. Y eso es lo que hizo, así que dejó Samuel allá en el templo. Así que Samuel comenzó a crecer y cuando ya estaba más grande, el Señor habló con él y lo llamó. Le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel se paraba rápido y venía a buscar a Elí. Elí, ¿me llamaste? No,
No, yo no te llamé. Y otra vez ve a acostarte, no va a ser que estés imaginando cosas. Otra vez estaba durmiendo y Samuel, otra vez, mire, 3 veces, y a la tercera le dijo, mira, ¿sabes qué? Corre, ve y acuéstate, porque seguro Dios te está hablando. Y entonces, cuando Él te vuelva a llamar, tú tienes que decirle, heme aquí, tu siervo oye. Y entonces eso sucedió, y cuando sucedió, el Señor habló con él. Y mire, le contó el Señor, le habló el Señor para que, o por lo que iba a suceder con Elí y toda su familia. Fue tremendo lo que este niño recibió, de tal manera de que estaba temeroso, estaba afligido. Abrió la puerta del templo y no quería hablar con Elí, pero Elí, hombre viejo, siervo viejo, sabía de lo que iba a pasar. Así que tuvo que decir Samuel, cuéntamelo todo, no me escondas nada, quiero saberlo todo. Pero el Señor habló a Samuel por medio de esa visión, le enseñó lo que iba a pasar con Elí y su familia. Primera Crónicas 17:15 dice, conforme a estas palabras y conforme a esta visión, así habló Natán a David. Entonces el Señor dándole visión a otro sacerdote con respecto a lo que tenía que suceder con Israel más adelante. Qué tremendo, hermano, que el Señor siempre se anda preocupando del mundo, se anda preocupando de las personas, se preocupa de su iglesia, se preocupa de nosotros, lo hace constantemente. Hermoso lo que el Señor puede hacer. Daniel 2:19 dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo a Dios del cielo. El rey Nabucodonosor había ordenado matar a todos porque ninguno podía revelarle el sueño. Así que Daniel se acercó al Señor y le dijo, ¿sabes? Por favor, dame esta noche y más adelante yo te voy a poder decir, porque el Señor va a revelar tu sueño. El problema no era que él pudiera revelar el sueño, porque él siempre lo había hecho así. O sea, el rey había contado su sueño y los demás interpretaban el sueño. Pero esta vez el rey fue muy astuto y dijo, no les voy a contar el sueño, quiero saber qué cosa es lo que el Señor me ha mostrado en este sueño, pero a ustedes no les voy a decir el sueño. Así que cuando el Señor le da el sueño a Daniel, o sea, le da la interpretación, se la da dándole el sueño, o sea, mostrándole el sueño. Qué tremendo lo que el Señor puede hacer. Yo le doy gloria a Dios por eso. Yo me siento emocionado porque el Señor puede revelar cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Ese es nuestro Dios que puede hablarnos. Solamente tenemos que anhelar nosotros que el Señor nos hable. No que nos hable el vecino, no que nos hable el pastor, no que nos hable el hermano, la hermana, no, que el Señor nos hable. Aunque sea por sueños. Qué tremendo, ¿verdad? También el Señor puede hablarnos a través de las profecías. El Señor habla a través de sus hijos que, inspirados por el Espíritu Santo, pueden decir cosas de parte de Dios. Según de Pedro 1:20 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ok, yo quiero tenerme un momentito en esto. Resulta de que se habla de profecías. En nuestras iglesias hablamos de la profecía, hablamos profecía, contamos profecías que el Señor nos da, pero las profecías no son de índole personal, no son de interpretación mía o interpretación de alguien. Yo pienso que esto ha querido decir el Señor. No, hermano. Las profecías tienen que ser confrontadas con lo que dice la palabra. La profecía que es del Señor nunca va a ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así que ese es el parámetro de las profecías. El Señor nos habla a través de ellas, pero no podemos nosotros permitir o decir que son de Dios si es que no están confrontadas o tamizadas por la bendita palabra del Señor.
Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. O sea que para nosotros poder tener ese don de profecía, necesitamos usar fe. Necesitamos ser inspirados por el Espíritu Santo por la fe. Entonces, mire, todos podríamos profetizar en la iglesia, uno por uno, dice el apóstol Pablo, aprendiendo, cada uno teniendo oportunidad, en fin, todos podemos hacerlo, pero tiene que ser usado conforme a la medida de la fe que nosotros podamos tener. El Señor también nos habla por medio de parábolas. Usted sabe que la parábola es una figura literaria, es una figura que el Señor Jesús, nuestro Rey y Soberano, utilizó siempre. Pero mire, yo quiero contarle de una parábola que encontré en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y verso 1. Dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi buen amado tenía una viña en una fértil colina. Esta es una parábola tremenda. ¿Sabe por qué? Porque nos narra que el Señor tenía un lugar para hacer una viña. La escarbó, la cuidó, la alimentó, sacó todas sus piedras, puso un vallado alrededor, sembró buenas plantas, pero cuando fue a buscar fruto no encontró nada más que espinos. Y entonces él dice, y esto está comparado con los hombres de Judá. Y es que tremendo, una parábola con respecto al comportamiento de los hombres de Judá en aquel tiempo. Ellos no dieron el fruto que el Señor había puesto como árbol en ellos. Es una forma de que nosotros podamos entender de que muchas veces, a pesar de que recibimos buenas dádivas, a pesar de que el Señor establece vallado alrededor nuestro, que a pesar de las circunstancias, nosotros siempre vamos a salir adelante porque Él vela por nosotros, a pesar de que podemos cantarle cánticos de alabanza y de adoración, muchas veces no damos el fruto como el Señor espera que nosotros demos. Mire, el hecho de que usted cante o dance o profetice no significa que de pronto esté dando los frutos que Dios espera, porque Dios espera frutos de arrepentimiento, frutos de labios que confiesan el nombre del Señor, no de palabrones, no de malas cosas, no de maldiciones, sino que Él espera que nosotros demos un fruto de gracia, de amor, de misericordia. No obstante a que podemos estar en la iglesia, no obstante a que podemos tener un ministerio o que podríamos estar danzando o cantando, o que tengamos el don de profecía, o que tengamos el ministerio profético, necesitamos dar frutos que a Dios le agraden. Y esto no tiene que ver en realidad con el proceder en la iglesia, sino que fuera. Allí es donde nosotros tenemos que ver todo. Allí es donde la gente tiene que hablar de nosotros, lo que corresponde a un hijo de Dios. Porque imagínese siendo lumbrera dentro de la iglesia y tinieblas afuera. Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo podríamos predicar el evangelio si nuestros vecinos saben que somos malas personas, que somos gritones, que somos pelangochos, que somos gente que siempre está en discusiones y peleas y disensiones? No puede ser de esa manera. Y eso es lo que justamente en esta parábola el Señor les muestra. Yo esperaba recibir buenos frutos, pero encontré algo que no era digno de lo que yo había sembrado. Otra parábola que el Señor nos muestra está en Mateo 13:3, que dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¡Qué parábola tan linda! A mí me emociona hablar de esta parábola porque creo que nosotros como hijos de Dios, como verdaderos hijos del Señor, deberíamos estar sembrando la palabra. Dice, y el sembrador fue a sembrar.
Y la semilla la tiró y mucha de ella cayó en el camino, otra cayó en el espino y otra cayó en el pedregal y la otra cayó en buena tierra. Qué parábola tan bonita que nosotros debiéramos explotar, que nosotros debiéramos estudiar para poder hacer un trabajo que verdaderamente al Señor agrade. Preparar terreno para echar buena semilla ya. No se puede esperar que crezcan plantas si es que la semilla cae en el camino. Necesitamos entender que la tierra dura tiene que ser quebrantada, tiene que romperse el barbecho para que así podamos nosotros echar la buena semilla y esta semilla pueda dar el fruto que el Señor ha enviado para que se dé. Parábola hermosa de parte del Señor. Marcos 4:30 dice, también decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Qué pregunta tan bella. El Señor Jesús dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo les voy a explicar del reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado. ¿Sabe por qué decía eso? Porque Él había llegado hacia el hombre. Dios mismo había pedido un cuerpo para venir a esta tierra y salvarnos. Entonces cuando Él decía el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando yo he venido, estoy aquí. Ahora, ¿cómo les voy a explicar? ¿Qué les voy a decir? ¿Con qué los voy a comparar? ¿Qué parábola les voy a contar para que ellos puedan entender? Precioso, amado hermano. También el Señor habla por medio de los sentimientos. Ah, pastor, pero los sentimientos no son buenos. No, sí son buenos, hermanos, solo que muchas veces nos llevan por caminos cerrados. A veces por sentimientos que nosotros no debiéramos tener, cometemos errores crasos, errores que son tremendos en nuestras vidas. Por eso es que el Señor también puede hablar a través de los sentimientos. Mire, habla a través del dolor. El dolor, ¿qué? ¿Cómo es esto? Pues sí. A veces somos tan infranqueables, tan recios, que necesitamos ser quebrantados. Que el dolor tiene que llegar a nuestras vidas de diferentes maneras. El dolor que el Señor puede producir puede llegar de diferentes maneras. Mire cómo dice esta bendita palabra, Job 5:18. Porque Él infringe dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. ¡Qué precioso es esto! Job, el experimentado. El experimentado en recibir dolor. ¿Se imagina? En un día perdió todo. Uno tras otro venían los siervos a darle el anuncio de la desgracia que estaba viviendo. Y sin embargo, en un momento él la agarra y dice, porque Él infringe el dolor. Necesitamos dolor para poder escuchar la voz del Señor. La tristeza. Nos puede embargar tristeza también. Proverbios 15:13 dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón es quebrantado el espíritu. O sea que está bien, podemos estar alegres, podemos disfrutar del momento. Tal vez, imagínense, se sacó la lotería. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Me saqué la lotería, tengo millones para gastar. Ya está pensando en qué va a gastar. Pero sin embargo, el Señor puede embargar nuestro corazón con tristeza. ¿Y por qué? Porque quiere quebrantar nuestro espíritu. Porque a veces tenemos un espíritu altanero. Tenemos un espíritu orgulloso. Tenemos un espíritu autosuficiente. Tenemos un espíritu que avasalla. Y el Señor nos habla a través de la tristeza. Llena nuestra vida de tristeza. Y entonces allí nosotros vamos a poder ser quebrantados del espíritu y así poder escuchar la voz del Señor de lo que quiere decirnos. También nos habla a través de la soledad, así como le hablé antes. Pero mire lo que dice Santiago 4:9. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué?
porque ciertamente nuestros pecados nos pueden alcanzar, porque ciertamente nuestras acciones pasadas pueden llegar a alcanzarnos, y entonces vamos a alcanzar a tener ese tipo de aflicción, la tristeza. ¿Cuántas veces necesitamos ser entristecidos para poder escuchar la voz del Señor? Él habla también a través de la naturaleza. Sí, qué tremendo. A través de todo lo creado, dice el Salmo 77, 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció y tembló. Mire, eso es lo que estamos viviendo. Terremotos, tremendas situaciones en las cuales nos encontramos. Mire, terremotos que devastan lugares. Cosas que nosotros no podemos imaginar. El Señor habla por medio de ellas. Habla a través de los relámpagos, a través del turbión, a través del fuego. Mire lo que ha pasado en Australia. En realidad esto es para llorar, ¿sabe? Australia vivió un tremendo incendio que incineró pues gran parte de su territorio. Pero ¿sabe cuál es la tristeza? Que los animales sufrieron tanto. ¿Cómo es que el Señor permite cosas así? Para que nosotros podamos entender que Él está hablando. Una niña estaba con su abuela, asustada, metida en su cuarto, y miraba a través de la ventana y veía cómo los rayos caían y los truenos y los relámpagos. Y entonces la abuelita le dice: hijita, ¿no tienes miedo? No, mami, porque yo sé que el Señor está hablando y creo que está enojado, ¿ah? Mire qué cosa tan tremenda, saber que el Señor habla a través de todas estas cosas. Salmo 19:1 dice, para el director del coro, Salmo de David: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. A través de todo lo que está creado, mire, los planetas y todas las constelaciones, y mire, el Señor nos habla a través de todo eso. Qué cosas tan maravillosas hay ahí arriba. Cosas que todavía nosotros no hemos visto y tal vez no veremos. Pero el Señor a través de eso va hablando. Mire, cada vez que los planetas en la Tierra, en el sistema solar se alinean, es porque algo va a pasar en Israel. Mire, eso ya está documentado inclusive. Guerras que Israel gana y guerras que Israel pierde están documentadas por medio de los planetas. Hoy nosotros estamos cada vez más tratando de salir hacia afuera, no solo por investigar, sino por escapar. Porque queremos irnos de este planeta que está viviendo ya sus últimos tiempos. Pero fíjese, el Señor tiene planes, porque dice en el Salmo: ¿a dónde huiré? ¿A dónde escaparé? Si me voy al fondo del mar, allí estás tú. Si me voy arriba de las montañas, allí estás tú. Si me voy arriba a los cielos, allí estás tú. ¿A dónde podré yo huir? Podemos irnos a Marte. Mi hermano, el proyecto Marte es cada vez más viable y más real. El hombre quiere escapar, ya quiere establecer colonias allá. Queremos colonizar la Luna porque la Tierra está en sus últimos tiempos. Pero ¿podremos escapar? ¿Será que el Señor permita todo eso? El Señor habla a través de todas esas cosas. También nos habla a través de su palabra. ¿Y qué forma tan linda lo hace? Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Uno puede decir: sí, la Biblia, claro, la Biblia es un libro muy antiguo que ya está pasando de moda.
Perdóneme, pero la Biblia cada día es presente, presente. Mañana será presente. De acá a 20 años, si el Señor lo permite, será presente. No va a pasar de moda, porque la palabra del Señor es el Señor, es lo que Él esbozó, es lo que hay en su corazón. Y Dios es eterno. Dios no fue ayer y ahí quedó. No. El Señor no tiene pasado ni tiene futuro. El Señor vive un eterno presente, porque la eternidad es en el presente. Entonces nosotros no podríamos decir que la palabra no es fuego, no es martillo. Mire, el fuego derrite. Y también el martillo quiebra. Hay muchos corazones nuestros que a pesar de que estamos en la iglesia, a pesar de que nos hablaron de niños, a pesar de que en nuestra mocedad nos explicaron, nos leyeron la Biblia, inclusive aceptamos a Jesús, nuestro corazón se volvió como un corazón de goma. Nos hablan de la palabra y entra aquí, pero vuelve a salir. Entonces necesitamos ya no una saeta, ya no necesitamos un cuchillo, lo que necesitamos es fuego. Y el fuego va a ser el que va a derretir ese corazón de goma. O si nuestro corazón se volvió duro como piedra. Nuestro corazón es tan duro que nada le hace mella. Sin embargo, la palabra del Señor dice que es un martillo que puede quebrantar la roca. Y entonces, una vez que ese corazón de roca ha sido quebrantado, va a poder escuchar la voz de Dios. Lucas 3:16 dice: Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¡Qué tremendo! Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados con ese Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos recibir el fuego de Dios, el fuego de Cristo dentro de nosotros. Juan 6:20 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Palabras que vienen a ser alimento. El pan del cielo, ese pan glorioso, ese pan que vino hacia nosotros para darnos alimento, para que nosotros pudiéramos desarrollarnos, para que pudiéramos ser alimentados de la manera que el Señor quiere que nosotros seamos alimentados. Mire, la palabra del Señor es para nosotros vida. La palabra del Señor es para nosotros el camino que nosotros necesitamos entender para poder salir adelante. Si nosotros no lo alcanzamos, si nosotros no lo ponemos en nuestro haber, si no deseamos que el Señor nos hable, entonces estamos en problemas. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: y en estos tiempos, estoy hablando del verso 2 de Hebreos 1, y en estos tiempos, el Señor habló en el pasado, ¿verdad? A través de todo lo que le dije. Pero en estos tiempos, dice, ahora nos habla por medio del Hijo, por medio de Cristo. Es que nosotros estamos recibiendo ahora esa bendita palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Porque Él es el verbo. Dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Miren qué cosa tan tremenda. Ahora el Señor nos habla a través de Él mismo. Yo quiero invitarte en esta mañana, amado hermano, amado amigo, vecino, a tomar en cuenta estas palabras que brotan de la presencia del Señor para tu vida. Necesitamos entender lo que Dios nos dice, necesitamos comprender cuando Dios nos habla, pero necesitamos también saber que Él lo hace por amor y que quiere que nosotros seamos prosperados, que seamos levantados y que logremos alcanzar vida eterna por medio de su hablar.
Amado hermano, qué bendición el haber podido estar con ustedes en este tiempo. Quiero terminar haciendo una oración. Padre Santo, vengo ante ti una vez más, Señor, para rogar y suplicar por todas las personas que han podido escuchar a este tu humilde servidor. Por favor, Señor, toca nuestros corazones, que podamos comprender que nuestra necesidad es poder entender lo que tú nos dices. Por favor, abre nuestro entendimiento, que haya fe pistis sobre cada uno de los oyentes, de tal manera, Señor, que puedan aceptar esas palabras de salvación que tú nos diste hace tanto tiempo atrás y que aún tienen fluidez y que aún tienen poder. Gracias, Señor, porque si tú vienes a nuestras vidas, alcanzaremos vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, amados hermanos, por este día. Mire, el día martes estaremos otra vez reunidos, Dios mediante. El día jueves también tendremos una enseñanza especial. Mire, fíjese, nosotros con todo el corazón queremos bendecir su vida. Queremos bendecirlo de tal manera que pueda desarrollar y crecer, no solo económicamente, porque creo que cuando hablamos de prosperidad pensamos que es solo economía. No, hermano. El ser prosperados es prosperados en todo. El apóstol Juan le dice a su iglesia, le dice: yo quiero que ustedes sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Así que necesitamos que el Señor prospere nuestras almas de tal manera que lo que brilla deje de pasar de brillar tanto en nuestras vidas. Queremos saludar también a todos nuestros amigos y a nuestros vecinos y compañeros de trabajo también que están en línea. Quisiera también mandar un saludo muy especial a nuestra hermanita Karina, que está allá en Italia. Ella nos contó que estábamos viviendo momentos muy difíciles. Mire, ella es enfermera y trabaja en un hospital de emergencias. Sin embargo, el Señor la está guardando, la está cuidando. Nosotros estamos pidiendo por ella, de igual manera por nuestros hermanos en Santiago de Chile que también nos están observando. Tenemos amigos que están en Guatemala y amigos que están en Centroamérica, en los Estados Unidos. Pero también queremos saludar a nuestros amigos aquí en Arequipa y en Lima y en todo el Perú. Yo quiero que el Señor, como dije, los bendiga en una manera muy especial. Por favor, siéntase bendecido. Recibe esta bendición. Reciba la bendición que el Señor provee para usted en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos están dando. Dios mediante, el día martes a las 7 de la tarde, una vez más estaremos reunidos. Que el Señor los bendiga, los guarde y los prospere. Amén.